Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Cuando uno define la excelencia de alguna cosa, está definiendo que se llegó a lo excelso, a lo ponderable, a lo que está en el momento cumbre de una consagración. La excelencia, que logran pocos en la vida, a nivel humano estamos hablando, es reservada para una minoría casi diríamos elegida. Son aquellos que hacen un tremendo equilibrio espiritual y material, son los que saben moverse en el mundo dejando tras de ellos una huella y una siembra que benefició a muchos sin perjudicar a nadie, es decir, son excepcionales. Ahora, el contrapuesto, el que llegó a la vida para complicarle la existencia a los demás, el que se cree lo que no es, el que pontifica sin ser pontífice, el que plagia a autores para considerarse un creador, el que hace ese tipo de cosas y que además se convence de sus propias macanas y mentiras, llega a una escala tal que solamente lo puede entender un psiquiatra. Y entonces ya estamos en un tema de la ciencia que está muy lejos de un periodista para poder analizar, más allá de que uno pueda tener determinada información acerca de ciertos síntomas que son por lo menos alarmantes y que cualquier mortal se daría cuenta de la necesidad de que un psiquiatra o al mínimo un psicólogo hiciera un informe sobre determinada situación humana que se va desviando de lo que se supone son carriles normales. ¿Por qué todo este introito? Porque interpretar el momento en que en la Argentina se tomó la decisión de elegir a un verdadero cachivache, se hace complejo y difícil explicarle al mundo entero por qué hicimos eso. Y a nosotros, internamente, el convencernos, cosa que no queremos hacer, de nuestros propios errores, para que hoy Milei sea presidente de la República en una Argentina que está necesitando otra cosa, que tuvo geniales presidentes, que tuvo hacedores de alto nivel, pero que también tuvo a insólitos personajes que se sentaron en el sillón de Rivadavia. Bueno, empezando por el propio Rivadavia, que en realidad no dejó nada para aplaudir en su primera presidencia. Claro, repasar esto es doloroso porque en el análisis de los presidentes que ha tenido la Argentina son muy pocos los que se salvan para ser aplaudidos y son muchos los que están cuestionados, y quizá porque nosotros como sociedad somos así. Instalamos a alguien y después empezamos a observar sus yerros, no lo hacemos antes, sus errores los vemos después. Bueno, estamos en un tiempo y en un momento que cuando alguien toma una decisión de no llamar por su nombre, de adjetivar, de buscar un adverbio, de buscar algo que signifique la representatividad de esa persona, está cometiendo de alguna manera un dolo, que es el caso de este periodista, que está haciendo un dolor en lo que es la institucionalización. Pero claro, cuando el que está al frente de esa institucionalización, que es el principal empleado público, que es el presidente, toma las redes sociales para insultar a la gente, toma las redes sociales para entretenerse y contestarles a otros que andan en las redes, todo parece válido, y cuando el presidente insulta a los senadores y diputados electos con el mismo voto ciudadano que eligieron a él, entonces todo parece estar permitido en esta Argentina que realmente se ha transformado en un ejemplo no imitable para los pueblos que quieran avanzar.
nosotros hemos construido y destruido todas las ilusiones en simultáneo. Entonces había que buscar una definición de alguien que prometía cosas irrealizables, pero que además de prometer esas cosas irrealizables, era un producto creativo de los medios de comunicación. Y que lo decíamos antes de que llegara, que era un personaje inventado, armado, construido desde Eunequian, que fue el que dio el primer puntapié, hasta una prensa canalla que lo mostraba como un gran economista, hasta que finalmente, como si fuera por arte de magia, Mauricio Macri juntó a los perdedores y lo transformó en presidente de la República. Y para nosotros fue antes, durante su traspaso histórico de ser un empleado de Eunequian a parsearse por los canales con una teoría insólita, que además era copiada, diciendo de que no era serio, que era un verdadero cachivache. Y la sociedad optó por este cachivache y lo transformó en el principal empleado público. El que un día estábamos distraídos y se quiso aumentar el sueldo, ¿se acuerdan? Pero fue descubierto y no pudo. Bueno, este cachivache, ungido por el voto ciudadano como el principal empleado público, por el hecho de que sea presidente, no ha mejorado, al contrario, ha empeorado su situación frente a la sociedad, entreteniéndose en las redes, insultando a propios extraños e incluso a los legisladores que fueron elegidos también por el mismo voto ciudadano que a él lo sentaron en ese nuevo empleo. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, el problema no es Milei, sino los que eligieron a Milei. El problema no es Milei ni los que eligieron a Milei, sino los que estando del otro lado y sabiendo de qué se trataba, hicimos las cosas mal como para que pudiera una parte de la sociedad transformarlo y hacerlo presidente de la República. Fue antes un cachivache, es ahora un cachivache y va a seguir siendo un cachivache porque las cosas que se sostienen con seriedad, que no son plagiadas, los libros que no son copiados, merecen cierto respeto. Ahora, cuando es falso todo, hasta incluso un título que usa mentirosamente de doctor, todo el mundo falso es un verdadero cachivache. La Argentina está mal porque nosotros, que somos sus integrantes, que somos los argentinos, no hemos querido curarnos de espanto. Alguna vez se sentó un presidente de la República que hacía un show de corbatas, ¿se acuerdan? Otra vez se sentó un presidente de la nación puesto por alguna de las dictaduras que tenía más alcohol encima que un propio instituto que atienda enfermedades. Y así podíamos bucear hacia atrás con tristeza cada uno de los personajes que se sentaron en ese sillón por el voto o por las botas, por las buenas o por las malas. Pero muchos de que se sentaron por las buenas terminaron haciendo cosas de las malas, como el que tenemos hoy, Javier Milei, que llega por el voto de bronca de una sociedad que no sé si le creyó o votó porque había que opcionar en contra de más que a favor de. Lo cierto es que con un 30% fue elegido presidente porque se juntaron los derrotados, un arte logrado por el multiprocesado Mauricio Macri, y finalmente los que perdieron se juntaron e hicieron de la derrota un triunfo. Y ese triunfo instaló a un personaje que tiene desde el vamos el 70% en contra, porque lo votó un 30% propio, pero hubo un 30% que le creyó. Bueno, a esta altura de la Suárez, ¿tendrá más del 30 o menos del 30? No lo sabemos, y la verdad que tampoco son creíbles los encuestadores, porque si lo hacen porque lo compró la Casa de Gobierno, sabemos el resultado, y si lo hace la oposición, también sabemos para dónde se van a inclinar. Por lo tanto, no sabemos cuál es la realidad. Lo vamos a saber en la elección del medio término, cuando se premie o se castigue lo que está haciendo este gobierno. Ahora, estamos frente a alguien que, utilizando al Estado, después de decir que era un topo que lo venía a destruir, gastó lo que no gastó ningún presidente en el tiempo
que él lo hizo haciendo viajes, ningún viaje del Estado, todos viajes para satisfacción propia y personal y para mostrarse por el mundo, y termina diciendo, como un maniático, que él es una de las referencias universales, cuando eso se lo puede creer él, la hermana y alguno que lo rodea, pero no muchos más. Y lo de la hermana lo pongo en duda. Entonces, cuando estamos frente a esta realidad de que hay alguien que es un mitómano, que se cree sus propias mentiras y que está convencido de que él es un dirigente universal reconocido y referenciado, cuando en realidad, si preguntamos profundamente a el más escondido de los argentinos en algún rincón del norte o del sur del país, a lo mejor tiene que pensar, si lo nombramos por el nombre, quién es. Porque todavía en la Argentina debe haber quienes no saben muy bien de qué se trata, porque no saben si es un turista que está de paso en la Argentina o si es el presidente de la República. Ha estado más tiempo fuera que adentro. Son 9 meses donde ha hecho viajes, donde ha recorrido, tomando y juntando todos los viajes, 2 veces vuelta al mundo, con la plata suya y mía, con la de los otros, no con la de él. Y entonces llegó, se sentó, despotricó contra el Estado y lo primero que hizo fue utilizar, como hacen todos los liberales, al Estado. Lo usó y lo sigue usando para todas las satisfacciones personales. Fue a buscar homenajes individuales, vinculaciones internacionales, todo pago por el esfuerzo de los argentinos. Pero no satisfecho con esto, determinó que no se podía cortar una medida que ya venía de antes y que era dejar sin medialunas y sin panes especiales a la Casa de Gobierno, y se gasta 16 millones todos los meses para pagar las medialunas que consumen los libertarios y algunos de los empleados públicos, sin darle 13.000 pesos de aumento a los jubilados. Plata no hay. Para gastársela en los viajes que él se gastó, que ya si sacamos la cuenta nos sorprenderíamos, porque varios jubilados durante varios años podrían tener su problema resuelto, nos encontramos que para eso sí. Ahora, para que el jubilado pueda tener 13.000 pesos de aumento, eso no existe, no está, no importa y se trata de otra cosa. Entonces, nos quedamos frente a los episodios de todos los días y lo que descubrimos es la deshumanización de este gobierno. Un ministro como Petrovelo, que hizo pasar hambre a los que tienen hambre, más de la cuenta, porque tenía almacenados y sin distribuir alimentos. Ministros como la canciller, que le falta que le saquen el edificio entero en Caracas y todavía no hizo una carta de reclamo, porque hasta las cuentas le vaciaron de los bancos en Venezuela. Bueno, todo este ejemplo de el desastre administrativo de quienes se han empoderado por el voto ciudadano, esto no hay que olvidarse nunca, del poder en la Argentina, hace que nosotros estemos todo el tiempo preguntándonos cómo piensa nuestro pueblo, qué quiere la sociedad argentina, o si los errores propios hicieron que la gente cansada o asqueada dijera voto en contra de, no importa quién sea el que aparece, y apareció el cachivache. Todo puede ser en la viña del Señor. Ahora, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se sale de este pantano donde el supuesto o imaginado conductor es alguien que no está bien de su equilibrio, que se pasa sin dormir algunas noches para contestarle a las redes, que se engancha con cualquier cosa menos con lo que es la geopolítica, y que en el poco tiempo que lleva se peleó con todos los vecinos? No le queda nadie por crear una dificultad. Y como si fuera poco, después con la madre patria, con todos. Es decir, él dice que se encuentra referenciado con Israel, con Inglaterra y con Estados Unidos. Linda trilogía eligió alguien que además tiene en su equipo gente que considera,
él mismo ha hecho esa observación, que Margaret Thatcher es una gigante de la política, mientras que la tenemos como criminal de guerra, y la vicepresidenta tiene a su padre, un veterano de Malvinas, y sin embargo digirió todo lo que dijo el Cachivache. Es una Argentina de insólitas cuestiones, donde no sabemos muy bien qué cosa va a ocurrir en lo próximo. Pero mañana los jubilados van a salir otra vez, y esta vez van a estar respaldados por otros sectores de la población argentina. No deje solo a su abuelo, nieto, vaya y acompañe a su abuelo mañana cuando se salga a protestar una vez más, porque plata para los jubilados no hay, pero para bajarle el impuesto a las grandes fortunas, que equivale al sueldo de los 13.000 pesos de aumento de los jubilados de un año, eso se hizo en 5 minutos, porque para beneficiar al círculo poderoso se está siempre dispuesto. Sé fuerte con los débiles y sé débil con los fuertes. Ese es el cachivache que sentó el voto ciudadano.